Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Bien, listo. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, buenos días. Bien, sí, señor, Bueno, gracias. bueno, me alegra mucho. Los voy a invitar, por favor, a que hoy prendamos las cámaras para presentarnos, para conocernos un poco y para ir trabajando. ¿Listo? No se vale la excusa de que hoy no tengo cámara. Muy bien. Nicola, ¿dónde está Nicole? Levante la mano, Nicole, la monitora. Buenos días, profe. Hola, Nicole, la creadora del grupo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Listo. Buenos días, profe. Buenos días, hola. Bueno, muy bien. ¿Ya están todos o falta alguien? Cuénteme, Nicole, que es la que los conoce. Falta Creo uno, que creo. falta alguien, pero no estoy segura quién. ¿Natalia? Falta Natalia, profe. Natalia. Bueno, vamos a dar un minuto nomás. Son las 16 de la mañana, entonces vamos a dar 1 o 2 minutos para ponernos al tanto de todo el trabajo. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con la clase. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme un poco a la carrerita quien quiera contarme cuál fue el módulo que vieron pasado o cuáles fueron los módulos que vieron en el módulo pasado. Cuéntenme, por favor. Yo los voy escuchando y ya entonces vamos a dar inicio a las presentaciones. Es lo más pedagógico que se debe hacer, entonces aquí pues vamos a estar entre todos en esta primera clase que va a ser un poco pues que ustedes ya se conocen muy seguramente, pero que es obligatoria y es necesaria hacerla. Entonces yo voy a escuchar a alguno de ustedes, por favor, para que me cuenten. ¿Qué fue lo que vieron en el mes pasado? Vimos historia de Colombia y semiología en la comunicación con Jaime, historia de Colombia con el profesor Orlando. Historia de Colombia con el profesor Orlando Páez y semiótica con Jaime Ramírez. Sí, y es Orlando Cardona, profe, el de Orlando historia. Cardona, perdónenme, sí, Orlando Cardona. Bien, y estos fueron los últimos módulos que vieron, no vieron ningún otro módulo. El primero fue de metodología de la investigación ¿Con quién? y... ¿cómo que se llama? Profe Germán Andrés. Germán Alarcón, creo que se llama. Sí, Creatividad y lenguaje. Y creatividad y lenguaje. con Luis. Listo, bueno, muy bien, listo. Bueno, ahora sí iniciamos entonces. Mi nombre es Uriel Bedoya Correa, yo soy comunicador social periodista.
egresado de la Universidad Los Libertadores. Hice una especialización de estudios culturales en la Universidad Javeriana, luego hice una maestría en problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central. Mis gustos precisamente tienen que ver con el asunto de las ciencias sociales, y el tema de comunicación social y periodismo, pues lo llevo más que todo en el asunto laboral, que trabajo en la aeronáutica civil y fui durante muchísimo tiempo jefe de prensa de la aeronáutica civil. Ahora también sigo trabajando acá en la aeronáutica civil, pero pues en otra dependencia. En la Universitaria de Colombia llevo más o menos 5 o 6 años, vengo trabajando, dictando clases de periodismo, especialmente de radio, de televisión, perdón, radio, de crónica, reportaje, noticia, redacción, relaciones públicas, divulgación y prensa en los últimos semestres. Y estoy haciendo una especialización en docencia universitaria en la Universidad Cooperativa de Colombia, porque la universidad me está exigiendo, ¿alguien tiene el micrófono? Voy a silenciar a Dayana. Porque la universidad, pues de alguna manera viene cualificando a sus docentes y pues nos ha pedido que por favor debemos actualizarnos, y es una obligación nuestra, obviamente, en temas que tienen que ver con la docencia. Creo que nos habíamos visto en algún momento, recuerdo a Laura, no recuerdo a nadie más, en alguno de los encuentros de pizarra digital que se hacen de pronto por parte de la clase que yo desarrollo. Entonces creo que a Laura de Piayu es que nos hemos visto en algún momento, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha participado en las pizarras digitales que hacemos, ¿sí? Sí, profe, una entrevista a un periodista. Muy bien, claro que sí, sí la recuerdo. Listo, entonces vamos a comenzar contigo. Dale, preséntate. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Mi nombre es Laura Piayuriana. Yo soy indígena Wayuu de La Guajira y pues decidí estudiar comunicación social porque me gusta y pues ojalá algún día poder hacer un énfasis con respecto a temas que tengan que ver con la comunicación y la comunidad indígena y todo eso. Muy bien. Este es segundo semestre, ¿no? Ustedes ya pasaron el primer semestre. Sí, profe. Muy bien. Listo, vamos. ¿Quién sigue? Charit García. Bueno, buenos días. Yo soy Charis García. Eh, bueno, decidí estudiar comunicación social porque desde el colegio me motivaron a que era buena expresándome y era buena interpretando las cosas. Entonces recibí la motivación desde el colegio y hasta el día de hoy creo que sí elegí la carrera correcta. Ujú. Pero nunca había estudiado antes nada. No, señor, yo apenas, este es mi primer año en la universidad, soy nueva en todo esto. Bueno, muy bien, bienvenida, qué chévere. ¿Y cuál es la expectativa que tienes frente al tema del periodismo? Es decir, Uy, ¿por profe, dónde cree que se va a perfilar? ¿Por prensa, por radio, por televisión, por contenido digital? ¿Por dónde cree? realmente en un inicio quería televisión, pero con el paso del tiempo me di cuenta que voy a conocer primero todas las ramas para poder decidir, porque pues realmente quiero televisión, pero no sé cómo me vaya a destacar ahí, entonces quiero conocer las demás ramas para decidir. Ujú. Bueno, muy bien. Lisset Lizarazo. Bueno, yo soy Lizeth Lizarazo, tengo 21 años, soy fotógrafa y decidí estudiar pues comunicación básicamente porque durante mi proceso como fotógrafa tuve la oportunidad de trabajar como reportera gráfica en un medio de comunicación digital y me quedó gustando muchísimo como Ujú. toda esta rama, entonces por eso básicamente como que me incliné para seguir por este lado. Muy bien. ¿Fotografía en dónde estudió? En una corporación, se llama, bueno, es la Universidad del Magisterio. Ujú. ¿Cómo se llama? ¿Se llama la Universidad del Magisterio? Sí, sí. Bueno, muy bien.
avance. La fotografía es muy bella. De todas maneras, no hay que desligar que el contenido digital tiene que estar muy amarrado a un contenido gráfico que de alguna manera le da fuerza, ¿no? El periodismo internacional, por ejemplo, goza de ese tema, que de alguna manera apela a la imagen, porque pues es la imagen lo que transmite la información, no tanto el contenido, sino la imagen. Uno recuerda, por ejemplo, una imagen histórica y que nunca la puede uno olvidar, y es el atentado a las Torres Gemelas. Ver los dos edificios en el avión en el momento entrando, entonces eso se queda en la memoria y nunca se olvide. Por muy niño que uno haya sido, cuando haya sucedido cuando sucedió ese hecho histórico, de alguna manera uno lo recuerda, uno lo tiene como referente. Entonces, tiene un muy buen avance el hecho de que haya estudiado fotografía. ¿Para qué medio participó o trabajó, colaboró? Estuve trabajando con quinique.com. ¿Quién y qué? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién y qué? Listo. Vamos a darle entonces paso a los hombres. Hay pocos acá, ¿no? Brian. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Brian Steven Rincón, tengo 17 años. Hasta el año pasado salí del colegio y pues desde hace mucho tiempo eh, me ha llamado la atención la carrera de comunicación. Espero especializarme en los deportes y pues tengo Ujú. una expectativa muy alta con la materia. Gracias. ¿Es primer vez en la universidad? Sí, con 17 años creo que sí, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Listo. Vamos a darle paso entonces a Gonzalo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gonzalo González. Gonzalo González. Sí, señor. ¿Sí? Eh, Reportó para Blue Radio Gonzalo González. ¿Cómo suena? mm, Medio chévere, medio interesante. Sí, Es marcar un nuevo ya. cambio. Bueno, ¿qué más le cuento? No sé en qué quiero, no sé todavía en qué quiero enfocar la carrera porque quiero ver las materias todavía. Pienso que todavía falta mucho por ver y por descubrir, entonces por eso no he enfocado bien la carrera. Y ya tengo 19 años. Muy bien. Laura Cárdenas. Gracias, gracias a todos. Laura Bueno, Cárdenas. buenos días. Mi nombre es Laura Sí. Cárdenas, tengo 17 años. Eh, Estudio comunicación social porque pues tengo las habilidades como para expresarme y estar en constante contacto con las demás personas. Entonces, pues siento que es como, sí, como mi fuerte. Entonces, sí, también siento que me ha ido pues muy bien en la carrera y por el momento no sé en qué me quiero desempeñar. No tengo como claro eso, sino que pues pienso que se irá como definiendo a medida de que vaya avanzando en la carrera, ¿no? Pues Sin para duda mirar en alguna. qué soy buena, porque pues puede que yo diga como, bueno, quiero televisión, pero me vaya mejor en radio o me vaya mejor escribiendo. Entonces pues quiero como tal esperar a ver cómo se me dan las cosas y en qué me desempeño mejor. Muy bien. Felicitaciones. Por lo menos tienes una muy buena silla para poder transmitir desde ahí. Ay, Se sí, ve muy profe. cómoda. Muy bien. Ana María. Bueno, mi nombre es Ana María Arias. La verdad, yo no tenía muy claro, pues, estudiar comunicación, pero realmente siempre fue una opción. Y ya, antes había estudiado negocios internacionales, pero luego se me pasa a comunicación y sí me llamó mucho la atención. Siento que me puedo desempeñar, aunque no tanto por el periodismo, sí por organizacional o de algún otro tema. Muy bien, interesante. Y espero que algunos de ustedes hallen un poco el sentido de qué es periodismo y qué es organizacional, ¿no? Que son dos ramas de la comunicación social totalmente diferentes. Sí, se apoyan una de otra, pero la organizacional está mucho más centrado en el tema de empresa y periodismo es netamente de medios de comunicación, de medios masivos. Entonces es importante que vayan perfilando también sus gustos. Claro, uno tiene que ver materias en la universidad que tienen que ver con periodismo, pero si su fuerte no es ese, pues claro, uno va perfilando y se va enfocando al tema organizacional. ¿Dónde estudió Relaciones Internacionales? Negocios Negocios internacionales internacionales, ¿dónde? en la Santo Tomás. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Ya perdí la cuenta aquí. Natalia Hernández. Buenos días, mi nombre es Natalia Hernández.
soy fotógrafa y quise, a medida pues de mi carrera, quise empeñarme más como en la rama de la comunicación, entonces pues llegué a esta universidad ¿Y en dónde estudió fotografía? en zona 5. Zona 5. Muy bien. ¿Terminaron? ¿Son estudios terminados? ¿Cómo fue eso, güey? Es decir, ¿uno se matricula a un curso de fotografía y toma fotografía o lo ve uno como una carrera técnica, tecnóloga o cómo es? Era un técnico profesional. Sí. Lisset, por favor, cuéntanos. El mío fue una tecnología en realización visual y audiovisual. Bueno, muy bien, o sea que tiene conocimientos de televisión. Más o menos, sí, señor. Claro, sí. Listo, muy bien, gracias Natalia. ¿Quién me queda? Nicole, la monitora. Bueno, mi nombre es Nicole Vargas García y pues no sé qué decir. No, yo quería, pues siempre me llamó la comunicación social y en el colegio, pues en 10º y 11 era énfasis en comunicación y promoción social. Ujú. Como que más o menos por ese lado. También porque siento que la comunicación abarca como muchos ámbitos, tanto en cuanto a escritura, radio y televisión, entonces como que es amplio Ujú. donde uno se puede desarrollar. Todavía no tengo, o sea, sí tenía claro que quería radio, pero pues no estoy seguro, o sea, todavía no estoy súper segura. Entonces estoy ahí analizando las ¿Y cosas. y es primer vez en universidad? ¿O No, antes había estado, yo estudié un semestre en la Santo Tomás de qué? Comunicación Social para De la Paz. comunicación social para la paz. Ajá. Así se llama ya, sí, señor. Sí, allá sí se llama. Voy tomando apuntes en la USTA. Muy bien. ¿Quién falta? Ashley. Buenos días, mi nombre es Ashley Murillo. ¿Dónde Yo estás que no te veo? ya aparezco en la pantalla. Ashley Murillo. Dale, te escuchamos. Eh, yo fui como Nicole, que vi comunicación social como una opción, que por lo que tiene el abarca muchas, ¿cómo decirlo? Zonas, por decirlo así, por televisión, radio, multimedia, organizacional. Entonces, por eso escogí comunicación social. Yo ya había visto 2 semestres de comunicación social en la Universidad Agustiniana Ujú. y me quiero enfocar más que todo en multimedia, como en medios audiovisuales. En la Agustiniana. Son expertos en cine, Sí, esa sí, señor. universidad. Tienen un perfil de cine muy amplio. María Fernanda Rodríguez, supongo que es María Fernanda. Gracias, Ashley. Buenos días, profe. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez, tengo 20 años y quise estudiar esta carrera porque siento que es muy completa. Pues tiene televisión, radio, también enseñan una redacción. Entonces, la verdad me pareció interesante y porque abarca la fotografía, me gustan mucho los medios audiovisuales. Entonces, pues por eso escogí también esta carrera. ¿Y No, es sí es, primer vez? sí, ¿O en señor. la universidad o antes? No. Pues estaba estudiando en un instituto inglés, Ujú. Ah, bueno, pero pues ya sí, no he muy bien. estudiado más. Listo. ¿Quién hace falta? Muchas gracias, María Fernanda. ¿Quién más? ¿Falta? ¿Todos? 11 estudiantes. ¿Faltan más? ¿Qué me dice la monitora, Nicole? ¿Estamos todos o alguien más hace falta? Pues de pronto que no haya entrado ahora, pero parece que todos sí nos presentamos. Creo que sí, profe. Bueno, muy bien. Quiero preguntarles entonces, ustedes no se han visto nunca, simplemente ha sido virtual, ¿cierto? El primer semestre fue virtual y este segundo semestre fue virtual. Sí, señor. Bien, creo que va a haber alternancia. No sé si ustedes están enterados si es posible que entonces se haga algunas clases en la universidad. Yo no sé si ustedes están en condiciones de... ¿Todos se encuentran en Bogotá? ¿Sí? No, profe, no estoy en Bogotá ahora mismo. Bueno, no, que no sea hoy, pero por lo menos viaja constantemente.
No, ¿O no, no? señor. Vale. ¿Te encuentras en qué ciudad? Ahora estoy en Honda, Tolima. Ah, bueno, qué rico, qué dicha. Voy a estar el viernes por allá. El viernes la clase será allá, desde allá. Ah, Y seguro voy para Manizales. Bueno, muy bien. ¿Quién más está fuera de Bogotá? Yo, profe, ¿En dónde está? estoy en Villavicencio. Ah, qué dicha. Muy bien, rico. Bueno, esta materia, muchas gracias a todos por presentarse. Esta materia tiene que ver precisamente con un tema interesante y no es precisamente el tema de la radio, sino precisamente es el tema de la redacción. Creo que la radio es el medio para poder de alguna manera consolidar unos escritos que nos permitan a nosotros mejorar un poco la locución y mejorar un poco esa redacción que se utiliza a través de a través de la radio, ¿no? Entonces, nuestro fin es la redacción, pero tenemos un causante de nuestro fin que será la radio, ¿no? La radio es el medio por el cual de alguna manera podemos transmitir esos mensajes que hemos desarrollado o que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Yo no sé, alguno de ustedes si se ha aventurado a ser youtuber o si se ha aventurado a hacer algún video o algún podcast o alguna cosa así. Yo, profe, Sí, se ha aventurado, no, toca que nos muestre qué ha hecho, cuéntenos. tengo 2 videos en YouTube. ¿Grabados por su merced? ¿Grabados por Sí, usted señor. misma? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora, ¿siempre han estado juntos? ¿Siempre han venido? O en este segundo semestre vieron que alguien no se matriculó? Nicole. Pero pues en primer semestre éramos creo que 14. Bueno, el caso es que se salieron 2 compañeros. Sí, en este momento veo que hay 11. Entonces eso quiere decir que No, pero falta, somos 12. sí, veo que hace falta alguien por ahí. Sí, señor. ¿No? Veo que hay No, 11. o sea, estamos los 12 en la sala. 2, 4, Porque 6, 13 con el 8, profe. 10, 11. 11, 12. Sí, hay 12. Listo, cuento 12. Muy bien. Bueno, entonces empecemos en materia. Les voy a compartir un poco la pantalla para mirar un poco en qué consiste esta materia, de qué se trata, cómo la podemos desarrollar. Esto no es una camisa de fuerza en el trabajo que vamos a desarrollar, simplemente es tratar de conciliar algunos temas específicos para poder trabajar. ¿Listo? Permítame un segundo.
Bueno, muy bien, excúsenme por favor, vamos entonces a presentar la pantalla con el programa que yo les traigo. ¿Me confirman por favor si me están escuchando? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el trabajo, el contenido programático, uno regularmente nunca le para bolas al contenido programático cuando uno está en las universidades. Y de alguna manera creo que el contenido programático define precisamente la hoja de ruta de lo que va a ser la materia al final. Es más, hay algunos estudiantes, yo no sé si todavía se usará, yo hace rato que dejé de ser estudiante, me dio por meterme en esta maestría de, como les cuento, de docencia universitaria, y me parece un poquito complicado porque, pues, es decir, ahí uno ve muchísimas cosas que uno de alguna manera no tiene en cuenta cuando uno es docente. Y uno simplemente cree que es dictar por dictar y vea que no, la cosa va mucho más en serio. Entonces, cuando nosotros vemos el contenido programático, uno regularmente no le para bolas al contenido programático, y ahí es donde de alguna manera el docente toma su manera subjetiva de poderles dar contenido en el cual de muy seguramente ustedes no se sienten de acuerdo, y como no hay ninguna crítica por parte de ustedes, por parte de los estudiantes, entonces ellos dicen, pues bueno, ya tendré que ver lo que tengo que ver y ya paré de contar. Pero sí es muy bueno y es un muy buen ejercicio que ustedes miren el contenido programático que se les presenta. No solo por mirar el contenido de qué es lo que van a ver, sino que simplemente de alguna manera todos esos objetivos que están planteados dentro del contenido programático se cumplan. Entonces, en este caso, el contenido programático pues es una asignatura que es un taller de radio. Cuando nosotros hablamos de taller, ¿a qué nos referimos con taller? Por favor, cuéntenme ustedes. ¿Qué les hace pensar que es un taller? Como algo que es para dar bases de un tema y práctica a la vez. Que es netamente práctico, ¿no? Que implica mucha práctica, que cuando uno va al taller de la zapatería, pues allá es el hacer. Entonces arrégleme los zapatos o fabrique zapatos, entonces implica, es muy manual, es de hacer, es de una práctica muy llena, muy amplia, y se reduce mucho el tema de lo teórico, pero pues lo teórico es fundamental para poner en práctica dentro del taller. Entonces, por eso vamos a mirar una parte teórica, pero necesariamente vamos a estar muy concentrados en la práctica, es decir, en el taller. Este segundo semestre vamos a tener una duración de 20 días, inicia hoy y termina el 3 de noviembre. Está la información general o los datos generales del contenido programático. Tenemos una justificación, que esta justificación de alguna manera redunda como en ver un poco qué es lo que está sucediendo con la radio, tener en cuenta que hay unas facilidades y unas herramientas digitales que hay que tenerlas en cuenta y que hay que considerarlas, y que es fundamental de alguna manera apoyar estos nuevos contenidos que de pronto ustedes quieren hacer y que se conviertan en una realidad a través de una plataforma digital. Los objetivos de esta materia o de este módulo son 4 fundamentales, uno general y 3 pequeños objetivos que esperamos de alguna manera en esta materia lo podamos cumplir a satisfacción. Si no se cumplen, no importa, pero por lo menos tratar de reconocer 1 o 2 objetivos de los cuales de alguna manera le apuntamos al final de la materia. Entonces, el primer objetivo, ¿quién me ayuda, por favor? Ana María, adelante. Ok. General. Comprender las reglas de la redacción periodística y los diferentes géneros periodísticos que se aplican en la radio. Específicos. Gracias. Entonces, Ashley, gracias. Ashley me va a contar cuáles son los géneros periodísticos. Adelante, Ashley. Un género periodístico. Las noticias son géneros, sí, la información, sí, la noticia, el reportaje, la entrevista. Investigativo, deportivo. Opinión. Muy La bien. crónica. La crónica, el reportaje, la noticia, esos son géneros periodísticos. Muy bien.
Adelante, Laura. Profe, ¿cuál Laura? Cualquiera, no importa, cualquiera, la que quiera leer. Bueno, específicos. Primero, reconocer el derecho a la comunicación como una posibilidad para la ciudadanía. Segundo, identificar los géneros periodísticos y la redacción de textos para radio. Tercero, elaborar talleres prácticos de redacción y lectura para radio. Muy bien, entonces el primer objetivo específico tiene que ver con reconocer que hay un derecho fundamental, que es el derecho a la comunicación, a la información, como una posibilidad ciudadana. Si no reconocemos ese derecho que es tan fundamental, pues de alguna manera podemos aplicar censura en donde pues muy seguramente no nos hemos dado cuenta o accidentalmente lo hacemos. Eso en ejercicios de la academia, ¿no? Porque hay veces en la industria o en el mercado o en la economía o especialmente en los asuntos laborales se ve el asunto de la censura que es bastante aplicada a los periodistas. Bueno, en el segundo, identificar los géneros periodísticos y la redacción de textos para radio. Para radio, nunca se les olvide el horizonte de la radio. Entonces vamos a identificar aquellos géneros periodísticos. Uno fundamental para la radio es la entrevista, ¿no? Es un diálogo que se tiene precisamente entre un interlocutor y el género pues, que puede manejar la radio y que es fundamental para la misma es la entrevista. Y elaborar talleres, definitivamente, como les había dicho al principio, pues esto es netamente práctico, es decir, que desde ya vamos a empezar a trabajar, no sé si vamos a crear grupos, como ustedes me sugieran, o si quieren trabajamos juntos un programa, en fin, pero por lo menos mantener el hilo conductor de las temáticas relacionadas con el contenido programático y también con el contenido radial que vamos a hacer. Muy bien, ¿quién lee? Laura Cárdenas. Cuarto, contenidos. Sesión 1, presentación. Explicaciones generales y metodología de la clase. ¿Quiénes somos? La presentación del docente y los estudiantes. Reglas para el intercambio de mensajes y experiencias. El uso de los documentos del curso y la producción de nuevo. Práctica radial. Y la producción de nuevos documentos, aquí me comía. De nuevos documentos. Entonces resalté lo que de alguna manera hemos hecho en este momento de la sesión 1, que es la presentación. Resalté lo que no hemos hecho. Lo que hemos hecho es quiénes somos, la presentación del docente y la de los estudiantes. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre lo que hace falta, que son las explicaciones generales y la metodología de la clase, las reglas para el intercambio de mensajes y experiencias, el uso de los documentos del curso y la producción de nuevos documentos y el tema de la práctica radial y cómo va a ser la práctica radial. Entonces quiero escuchar a los dos hombres que hay acá, los dos caballeros, Brian y Gonzalo. ¿Qué es eso de la práctica radial? Cuéntenme un poco si tienen entendido la práctica radial. Profe, pues sería como, no sé, como ir a conocer un poco más del tema, ir pues como presencialmente y familiarizarnos como con todo el tema radial. No sé si estoy bien. Muy bien, ¿quién me habló ahí? Yo supongo que Brian. Sí, señor. Gonzalo. Gonzalo, ¿sería que se fue? ¿O está ahí? No está, profe. ¿No está Gonzalo? Muy bien. Listo, entonces vamos colocando acá la fallita. Es que se le salió, profe, porque él entró, sino que se le salió. Vale, vamos a estar pendientes. ¿Listo? Muy bien, entonces, claro, la práctica radial tiene que ver precisamente con el contenido y con la práctica radial que vamos a hacer, que son prácticas que van a ser en directo, que no van a ser pregrabadas, algunas sí, como el podcast va a ser pregrabado, pero la práctica radial va a ser en caliente.
Entonces vamos a aprovechar estos medios tecnológicos que nos van a facilitar un poco el trabajo de la práctica radial, ¿no? Antes de empezar precisamente con ese ejercicio de la práctica radial, yo quisiera preguntarles un poco si ustedes escuchan radio. Y por favor me dicen qué emisoras escuchan. Comencemos con la monitora. Pues hace mucho tiempo no escucho, pues digamos estos meses de cuarentena no he escuchado radio, pero sí estaba acostumbrada a escuchar radiónica, más que todo. Y de vez en cuando radioactiva, pero era más que todo radiónica. Radiónica y radioactiva. Un gusto por el rock, supongo yo. Sí, señor. Muy bien. Vamos, Dayana Mendoza. Pues me pasa lo mismo que Nicole, en estos tiempos de cuarentena no he escuchado mucho radio, pero normalmente, digamos, cuando iba en el carro con mi papá, en las mañanas a dejarme a la universidad, me colocaba Blue Radio o la W o emisoras que tuvieran noticias. Hay una emisora que no recuerdo bien el nombre, pero llega un momento en la mañana en que sí dicen como los números de lotería, algo así, y hablan súper rápido, pero no me acuerdo bien el nombre. Olímpica, Oxígeno, he escuchado los 40 principales, La Mega, Vibra, pues no sé, yo soy como muy de variedad, según el momento y con quién esté. Muy bien, muy bien. Dayana no se había presentado, ¿no? No, señor. Bueno, muy bien. Y cuando hablas de universidad, ¿qué habías estudiado antes? Hice 4 semestres de comunicación social en la Unipanamericana. Esa universidad es de la caja de compensación. De compensar. De compensar, ¿no? Sí, señor. ¿Quién te dictó allá? A ver, háblame de profesores. Mm, Jonathan Benavides, Johan Benavides, de City TV. no, señor. Me dictó Jaime, ¿se llama Jaime? Ordúa, algo así. Y él es el director de radio de la Unipanamericana. Con él alcanzamos a ver producción de radio, expresión oral y escrita, entonces sí hice algunos programas de radio, sí he trabajado en una cabina de radio. Con la universidad fui a RCN Radio y conocí las instalaciones de Radio 1, La Mega, RCN Noticias. Básica, la básica. Sí, señor. Bueno, muy bien, listo. A ver, Laura, Sharit, ¿qué emisoras han escuchado? Laura, dale, yo le doy después de ti. Dale. Profe, yo he escuchado Blue Radio, creo que se llama, la X. Sí. ¿Y la por qué la Mega. X? Señor, ¿Y por qué la X? por música. Ajá. ¿Y es que te gusta esa música clasiconga? Sí, profe. Prefiero que es pop y rock viejito, no es tan contemporáneo. Sí, profe, pues la verdad, sí, de hecho esa emisora la conocí, es que fue muy chistoso porque pues yo iba a mi casa en un carro y estaba sonando como ese tipo de música y yo le pregunté al conductor que cómo se llamaba la emisora y me dijo el nombre y desde ese día como que esa emisora o sea, siempre la he escuchado. O sea, voy a hacer oficio, pongo la emisora y cosas así, pero sí me gusta Y mucho. qué bueno, porque yo escucho la X desde que era niño. Entonces la X lleva muchísimo tiempo, que antes no se llamaba la X, sino que se llamaba Todelar Estéreo. Esa es una emisora de la cadena Todelar y pues bueno, es muy buena, la emisora es muy buena y dan muy buena música. Me extraña es que tú tan joven escuches esta música buena. Muy bien, chévere. Sí, pues la verdad me gusta como pues ese tipo de música, entonces pues por eso la escucho demasiado. Sí. Y ya, profe, es como esas 3 más que todo. Bien. Bueno, sigamos entonces con Sharit. Bueno, pues yo tampoco soy mucho de radio, pero así en cuarentena que he escuchado la emisora de la Universidad Nacional, que ellos tienen como que el grupo tiene como diferentes programas, entonces a veces los escucho, o por ejemplo por las noches también hacen debates sobre política, muy rara vez los escucho, pero sí he tenido un poco de eso y pues acá en la casa a mi mamá le gusta escuchar mucho Blue Radio y cuando hago los oficios ahí de la sala, la escucho.
Muy bien, listo. Gonzalo, ¿qué escucha? No sé, profe, pues yo escucho Oxígeno, la radio uno cuando existía los 40 principales, más que todo era como mi favorita. Después ya no escucho tanto radio ahora. Profe, el micrófono. Ya, ahora la pregunta es entonces, ¿por qué no están escuchando radio? Cuéntenos, Gonzalo. Bueno, pues yo no sé, es que en la casa pues no es muy habitual escuchar radio. No. ¿Creen O que sea, son aquí de en la casa, más televisión sí, más, más es enfocado en eso. o más internet, quizás? Más videos en YouTube. Uno regularmente migra precisamente ese contenido, lo migra no a los medios tradicionales, sino a los medios digitales. Entonces es ahí donde vamos a materializar nuestro ejercicio, en los medios digitales. Muy bien. Profe, los podcasts cuentan como un tipo de programa radial. Claro que sí, los podcasts es una forma de hacer radio. Sí, porque últimamente, digamos, ya no se ve como tanto en radio, sino más que todo, digamos, en plataformas como Spotify o Deezer, que hoy en día ya suben podcasts ahí. Muy bien, excúsenme por favor. Listo, entonces comencemos con las explicaciones generales y la metodología. Bueno, y la regla de intercambio para los mensajes y las experiencias y obviamente el tema de los documentos. Ahora nuevamente retomo con una pregunta muy sencilla. Permítanme porque quiero saber mucho de ustedes para poder hacerme un panorama de qué es lo que podemos ver de aquí en adelante y poder hacer un diagnóstico. ¿Ustedes leen? Si no escuchan mucho radio, lo que escuchan es emisoras comerciales, que no está mal para nada. Yo también soy supremamente aficionado a la radio comercial. Como les digo, soy amante de la X, del Blue Radio, sí, muchísimo. Todas las mañanas, desde las 4 de la mañana, estoy escuchando Blue Radio para estar enterado de las noticias. Pero también escucho emisoras comerciales de música y me encanta mucho escuchar la X y quizá en las horas de la tarde, luego de que salga del trabajo, me voy escuchando la X. Pero también me gusta saber un poco el tema de leer. ¿Ustedes leen? ¿Qué están leyendo? Quienes no hayan hablado, por favor. Natalia. 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 María Fernanda. Bueno, pues, profe, ahorita último no estoy leyendo. O sea, leo las noticias y leo artículos así, pero no así que diga un libro y lo estoy leyendo, no. Profe, el micrófono. Laura Cárdenas, Laura Epiayú. Bueno, profe, lectura. Estoy comenzando a leer un libro que se llama El libro de las revelaciones de Mario Mendoza. Y también tengo uno como en la lista que se llama La historia del tiempo de Stephen Hawking. Hawkins, ajá. Sí, muy conocido, ¿no?
Sí, profe. Y ya, y es prácticamente como eso. Muy bien. Ashley, qué está leyendo? Profe, pues ahorita no estoy leyendo. Yo estoy como Ujú. Mafe, que leo los artículos y noticias, pero así como tal, un libro no. Vale, muy bien. Lisette, ¿qué está leyendo? Yo en este momento voy a empezar a leer El tren de los espías de Ujú. Colin Forbes. Es el que tengo como ya listico para empezar. Y de resto es, pues básicamente como para mantenerme informada, sí, es como que generalmente reviso los portales, pues noticiosos por internet. Pero Muy ya, bien. básicamente es eso. María Fernanda, ¿qué está leyendo? Brian, ¿qué está leyendo? Profe, yo Profe, ya pues, contesté. Ah, bueno, muy bien. Brian, ¿qué está leyendo? profe, pues actualmente no estoy leyendo, sino como el periódico que me llega como los miércoles y pues lo que veo así ¿Y como en noticias. qué PDF le llega los miércoles? No, físico, el tiempo. ¿Y el PDF qué es? Es que dijo el PDF que me llega los miércoles, pero queremos saber No, qué no, no, profe, PDF. no, no, PDF, no, 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 el físico, el periódico, no más. Ajá, les llega los miércoles. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta la lectura, ¿no? Es fundamental que hagan la lectura. Y que, pues bueno, que hagan un recorrido precisamente por los medios de comunicación desde muy temprano para que ustedes se apeguen a la actualidad. Hay que estar enterados de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, es muy bueno preguntarles a ustedes, y ese es el ejercicio que voy a hacer acá dentro de las horas de la mañana, antes de empezar, las reglas para el intercambio de mensajes y experiencias. Es que yo les envío muy temprano el periódico o les envío las noticias, el resumen de las noticias, y yo en un ejercicio no para controlar ni nada más faltaba, es para simplemente estar enterados y aplicar un poco el hábito de estar actualizados, preguntarles cuál es la noticia del día o qué fue lo que sucedió con tal noticia o con X noticia. Entonces, en las reglas para el intercambio de mensajes y las experiencias, vamos a acudir entonces a la actualidad. Este es el punto que ya por lo menos hemos avanzado. ¿En qué consiste? En que yo simplemente les presento todas las noticias diarias muy temprano y ustedes las leen en algún momento y yo pregunto o ustedes me cuentan cuáles son las noticias del día. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, sí, señor. Voy a tratar de buscar acá las noticias para que podamos entonces comenzar. Profe, qué pena cuando vamos a comenzar lo de, digamos, para ir a la universidad. Voy a averiguar precisamente con la doctora Claudia, con la decana, me está escribiendo acá para poder saber cuándo nosotros, eso va a ser alternado, ¿no? Por eso se llama alternancia. Alternado porque pues no nos podemos cruzar con otros estudiantes o quizá de pronto en algún horario específico en donde podamos apartar los laboratorios. Me refiero a los laboratorios al taller de radio, ¿no? A la cabina de radio. Ese sería, pero tendría que hablarlo con ella primero. Ella mandó un correo electrónico, yo no lo he revisado, pero sí con ella tenemos que revisar el tema de saber si nosotros se aplica la alternancia o no aplica. Pero sí sería bueno que por lo menos ustedes se conocieran personalmente y que pudieran ver un poco la experiencia de la radio desde la cabina de radio. Sí, profe, por lo que pues digamos, creo que ya algunos también comenzaron alternancia, entonces pues por eso era como nuestra duda como tal. Sin duda alguna. Así es. Bueno, la presentación, bueno, muy bien. Vamos entonces en las reglas para el intercambio de mensajes y experiencias. Otra de las reglas del intercambio de mensajes tiene que ver precisamente con los documentos que vamos a leer. Entonces, el uso de los documentos del curso y la producción de nuevos documentos es que nosotros vamos a dejar acá unos PDFs para que podamos trabajar, unos documenticos, unos autores que nos permita un poco avanzar en el ejercicio docente y no solo en el ejercicio, sino también que ustedes tengan como los referentes de contenido o de autores que de alguna manera hagan referencia a la materia. Es importante que podamos definir eso a través de los autores que vamos a trabajar. Las explicaciones generales y la metodología de la clase está fundamentada en los siguientes sesiones, entonces vamos a iniciar con las otras reflexiones que vamos a hacer o con las otras secciones que vamos a hacer más bien.
En la segunda sesión que va a ser mañana vamos a hablar un poco sobre el periodismo, el derecho a la comunicación, como les dije. Aquí le estamos impactando y pegando al primer objetivo, que tiene que ver con reconocer la comunicación como un derecho. Entonces vamos a hablar de dónde viene, por cómo proviene este tema del derecho a la comunicación, a la información. Hay una reflexión sobre el mundo, porque no es lo mismo Occidente que Oriente. Acá de alguna manera hay unas libertades que están otorgadas gracias a la comunicación y a la información, pero si nosotros vamos de pronto un poco a China, la comunicación es totalmente diferente y también goza de una censura o goza de un control que es dado por el Estado. En la tercera sesión, las repercusiones del periodismo radial en la actualidad colombiana, la radio y el periodismo en Colombia. Es importante aterrizar un poco el ejercicio acá en Colombia y mirar un poco cómo está el periodismo radial en Colombia, ¿no? Los nuevos clúster es una palabra muy de la administración, muy de la economía. Es mirar un poco los laboratorios de radio. ¿Cuáles son esos nuevos laboratorios de radio? Claro, vemos un poco la radio comercial. Ustedes cuentan que escuchan Oxígeno, que escuchan los 40 principales, la Mega, pero pues hay otros nuevos espacios de radio que están creando las universidades. Entonces nunca, solo hubo una estudiante que estaba hablando, que estaba diciendo que escuchaba la emisora de la Universidad Nacional, pero no escuchamos otras emisoras universitarias, como por ejemplo la de la Distrital, la de la Javeriana, la de la Jorge Tadeo Lozano, o incluso algunos programas que la Universitaria de Colombia tiene colgados en su portal de radio. Es importante entonces mirar esos nuevos laboratorios, esos nuevos espacios de radio que nos vienen dando y ofreciendo un nuevo contenido. Los podcasts es un claro ejemplo de eso. Y es importante mirar entonces cuál es el periodismo que se está haciendo desde la academia, ¿no? Cómo se está haciendo, cuál es la manera y las distintas formas de poder hacer, de poder materializar esas ideas, ¿no? Mirar un poco si tienen oídos o no tienen oídos quien los escuche, ¿no? La radio universitaria regularmente es muy poco escuchada y muy olvidada. Entonces, tristemente, hay un muy buen contenido que se desarrolla desde las universidades, desde la academia, pero que no se escucha casi. Y son pocos o es un público muy escaso el que escucha este tipo de emisoras. La radio comercial, pues ustedes ya me dieron un paseo a mí de todas esas emisoras. Está no sé cuántas emisoras tiene Bogotá, yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio, más o menos unas 32 o 33, no sé si ustedes han hecho el ejercicio de irse de un dial desde el 88.9 hasta el 107.9, que es el recorrido que uno hace dial, ahí uno puede contar más o menos unas 32 o 33 emisoras, de todos los gustos y de todos los contenido que pueda mostrar. ¿Sí? Hay una radio que es una radio muy encendida, que es la comercial. Hay una radio que es muy escuchada, puede estar muy encendida, pero si no es escuchada, pues no tiene mayor relevancia en términos de lo económico. Quizá tocaría preguntarse uno de estas emisoras que cómo están haciendo para sostenerse. Y hay una radio olvidada, como les digo, las emisoras universitarias que están ahí dentro del dial. 107.9 es la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 85.9 es la Universidad Nacional, 90.9 creo yo que es la Universidad Distrital, y pues casi no es escuchadas estas emisoras. 91.9 la Universidad Javeriana y otras universidades. También está la Uniminutos, yo no sé si tendrá dial, creo que sí, ellos tienen dial también dentro de la radio y ahí se escucha la Universidad Uniminutos. Muy bien, tenemos, a ver, oportunidades que ofrece la nueva radio digital en la sesión 6. Ahí sí vamos a estar haciendo radio. Durante todo este tiempo, este recorrido, vamos a estar haciendo radio todos los días. Con el periodismo digital como una herramienta real para los medios de comunicación. Miramos entonces cómo se fundamenta la técnica, la tecnología, la radio como una herramienta, es decir, cómo se hace la radio en lo digital. Acá la estructura de los mensajes, obviamente con las normas de redacción básicas, las formas de escribir, los tipos de libretos y cómo se trabajan en la radio. La construcción de contenido radial. Ya después de estas 7 sesiones, muy seguramente aquí en adelante vamos a encontrar toda una estructura y toda una construcción del contenido radial. No es lo mismo hablar para televisión y hablar para radio, no es lo mismo escribir para televisión que escribir para radio, ni mucho menos para prensa. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos antecedentes. Los usos inadecuados del lenguaje en la radio, claro que sí. Hay muchos en común, ¿no?
Por ejemplo, les voy a comentar uno muy común de los periodistas. Utilizar malas palabras, de acuerdo a, no se dice de acuerdo a, se dice de acuerdo con, ¿no? El periodismo deportivo de alguna manera utiliza muchísimo lenguaje rebuscado y uno no sabe dónde lo consigue, ¿no? Es que van detrás de la pecosa y utilizan mucho el símil o comparan un poco y exageran un poco el lenguaje para poder llamar la atención en los radioescuchas. Entonces uno la pecosa y uno a veces no entiende la pecosa o todo el mundo no está ávido de entender que la pecosa se refieren al balón de fútbol, ¿no? La casaca, yo no sé de dónde ellos sacan el tema de la casaca, le llaman casaca a la camiseta. Entonces, esas son palabras que de alguna manera tratan de darle cierto sentido al ejercicio del periodismo radial, pero que también al periodismo deportivo, pero que va en contra un poco del lenguaje. Hay un tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Es importante tener en cuenta el lenguaje inclusivo, un lenguaje que de alguna manera excluye a otros y no los tiene en cuenta. Entonces hay que ser un poco inclusivo en el lenguaje. No me refiero a llamar a los y las, no, para nada. Me refiero a que de alguna manera seamos un poco más ampliados en aquellos que no tienen la posibilidad de escuchar la radio, cómo hacemos para que ellos puedan escucharla, ¿sí? Entonces hay que ser un poco inclusivos dentro del lenguaje y dentro del contenido que mostramos. Los géneros periodísticos, sin duda alguna, hay que tocarlos. Esos géneros periodísticos son la noticia, la radio, la noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje, la opinión. Entonces hay que desarrollar géneros periodísticos y desarrollar textos con base en los géneros periodísticos. Es muy diferente el género periodístico al género literario. Totalmente diferente. Totalmente diferente. El género periodístico es muy reciente, desde 1960 para acá se vienen desarrollando los géneros periodísticos. En cambio, los géneros literarios sí son mucho más antiguos, son mucho más arraigados precisamente en la literatura, entonces tienen un fundamento mucho más arraigado en la antigüedad, especialmente inician con la oratoria y después más adelante vienen otro tipo de géneros que de alguna manera, géneros literarios que nos permite trabajarlos de una manera mucho más ampliada. El género periodístico está más dado precisamente a la información noticiosa, especialmente a la información noticiosa. Los géneros de opinión, bueno, aquí vamos a trabajar la noticia, pues ustedes la noticia sí, sin duda alguna, esa es la que nos vamos a enfrentar especialmente. Los géneros de opinión, pues la columna de opinión, que esto es lo que está muy de moda ahora, todos los periodistas quieren volverse opinadores y tener su columna de opinión en todos los medios de comunicación. La entrevista, como les decía, es la mejor manera de hacer radio, es uno de los formatos y una de las entrevistas, uno de los géneros periodísticos más interesantes y de mejor manejo en la radio. El reportaje, difícil, aquí es donde podemos ver el podcast y el reportaje va a ser bien interesante poderlo ver porque apela mucho a la imaginación y a la descripción, entonces va a ser bien interesante trabajar. De la sección 15 a la sección 20 vamos a tener entonces prácticas, pero pues estas van a estar regadas durante todas estas sesiones, entonces no necesariamente tenemos que esperar a la 15 para poder desarrollar las prácticas. ¿Hasta aquí estamos claros? Yo les doy espacio para que ustedes me digan si están de acuerdo con el contenido. Por eso es importante que se interpelen y pregunten por el contenido que vamos a ver. Y por eso les digo que uno muy seguramente cuando adopta el contenido programático, siempre lo escribe el profesor, pero nunca escucha a los docentes. Entonces es importante, a los estudiantes. Entonces es importante que ustedes dialoguen y que ustedes se pregunten por estos contenidos programáticos. Si creen que hay algún tema que puede faltar, entonces con mucho gusto lo incluimos y lo podemos desarrollar. Los escucho. Los escucho. Profe, una pregunta, y en cuanto a las notas, ¿cómo va a ser? Ya voy para allá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Profe, una pregunta, y si pues como tú dices que va a ser la clase, va a ser alternada, que va a tocar ir presencial y virtual, ¿tú nos avisas con antelación para saber qué día sí? Claro, sin duda alguna, va a ser con anticipación.
Sin duda alguna, yo les aviso con anticipación. Ah, bueno, tío, perfecto. Permítame un segundo, por favor. ¿A la nueva sede? Bueno, muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo con este contenido? ¿Creen que está ajustado y lo podemos manejar? Si surge algo durante estos días, lo podemos ajustar, ¿cierto? ¿Les parece? Sí, sí, señor. Listo. Profe, el micrófono. No, permítame que estoy aquí hablando una cosita, ya 2 segundos. Bueno, muy bien frente al tema del contenido. Ahora sí, estrategias didácticas, pues vamos a utilizar ayudas educativas, dispositivos tecnológicos y contenido digital. Esas son las estrategias que vamos a utilizar para que podamos de alguna manera desarrollar toda esta temática durante estos 20 días, que aunque los 20 días uno crea que está iniciando en este momento, que es el día 1 de la clase, en un momento uno se va a dar cuenta y ya está en la clase 10. Y en el siguiente momento ya está en la clase 18 y 19 y son las últimas sesiones corriendo precisamente para entregar los trabajos que tenemos pendientes. Entonces, 20 es mucho visto desde hoy, pero 20 es poco visto desde 10 o 15 días de sesión ya llevadas. Las evaluaciones que vamos a hacer para que lo tengan muy presente. La primera evaluación va a ser el 16 de octubre, es una evaluación del primer corte. La segunda va a ser el 23 de septiembre, aquí me equivoqué, aquí es noviembre. El 23 de octubre, perdón, también lo vamos ajustando. El 23 de octubre y la tercera es el 3 de noviembre. Ustedes lo pueden ver, son viernes, ¿sí? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Muy bien, 16 de octubre, 23 de octubre y 3 de noviembre. Vamos a guardarlo de una vez. Frente al tema de la metodología, son clases virtuales apoyadas por herramientas digitales donde se refleje la construcción colectiva del conocimiento. Tanto ustedes como yo participamos de la construcción del conocimiento. Esto no es una camisa de fuerza que soy yo el que tenga que dictar y verlos a ustedes como sujetos vacíos de mente y que yo tenga que llenarles todo el contenido que nosotros vamos a ver durante todos estos 20 días. No, acá es una construcción colectiva, es una construcción en donde ustedes participan y yo también participo, en donde ustedes traen novedades y yo también traigo otras novedades. Y la idea es que podamos hacer todo un ejercicio colectivo de conocimiento. Apoyados en prácticas radiales, es fundamental, como lo digo, de que todos los días hagamos práctica radial y la práctica radial, pues vamos a aprovechar estas herramientas tecnológicas para poder hacerlo y hacer y fomentar obviamente la lectura crítica. Aquí lamentablemente, pues no sé, para los que no les gusta leer, yo espero que sí les guste, porque si no les gusta leer, la base de la comunicación social o de ciencias sociales es la lectura, ¿no? ¿Sí? No sé, por ejemplo, para las ingenierías, ¿qué va a ser a la base de ellos? Pues la matemática. Entonces, pues para nosotros es la lectura. Entonces es fundamental estar leyendo. Y los ingenieros, pues obviamente haciendo matemáticas. Sí, de pronto no leen tanto, pero la matemática también es una forma de leer. Entonces es importante que lean, que lean, que lean todos los días, que lean algo, no que lean un libro diario, pero sí por lo menos que estén enterados de las noticias. La bibliografía básica, pues acá tengo unos documentos básicos para que de alguna manera los tengamos como referentes. Este contenido programático está ya en la plataforma, yo no sé si ustedes ya lo vieron o ya lo revisaron. Este contenido ya está ahí. Ay, la de canales acabé de colgar, perdóname un segundito, por favor.
Muy bien, no, estábamos con la doctora Claudia porque pues hoy hay una clase que se llama Masterclass, que es a las 4 de la tarde, ¿no? Están cordialmente invitados, ya voy a darles a conocer el video para que por favor se conecten. Y vamos a hablar un tema sobre periodismo virtual, sobre los retos del periodismo virtual. Y vamos en la bibliografía, muchachos, entonces para que ustedes la tengan y sepan de alguna manera cuáles son los documentos que vamos a compartir en algún momento y que podamos leerlos. Yo no voy a dejar todo el libro de historia de la radio y la televisión del Fondo de Cultura Económica, no, un apartado, simplemente unas 2 o 3 hojitas. A mí no me gusta poner 10 hojas, 50 hojas, 30 hojas, porque yo sé que el estudiante no lo lee, pero sí puedo dejar 2, 3, 5 hojitas máximo para que la podamos compartir y podamos leer entre todos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces este es el contenido programático frente al tema de las notas, con mucho gusto. Las notas, nosotros vamos a evaluar 30, 30, 40. La primer nota, pues obviamente en esta fecha, al 16, nosotros vamos a recoger 3 notas. La tercera nota va a ser la evaluación del primer corte, es decir que a la siguiente semana del 16, al lunes, porque esto es un viernes, ya tendremos la primera nota que está alimentada por 3 notas. Una de ellas es esta evaluación que es el 16. La segunda, obviamente, también es el 30%. Una de las 3 notas que se van a recopilar es la del 23 de octubre, que es la evaluación, y obviamente la última nota del 3 de noviembre, que es también una evaluación, entonces estará alimentada por 2 notas más y pues de ahí van a salir las 3 notas. No se preocupen por la nota, muchachos. Yo no soy reparón por las notas, yo casi no me guío, simplemente es un requisito que exigen todas las universidades, no es un asunto ni siquiera las universidades, es el sistema educativo colombiano, es el sistema educativo de Occidente, que a uno le pide de alguna manera que tenga que tener el control eh, o poder cualificar los niveles de conocimiento de los estudiantes, y pues se hace a través de notas. Pero por mí, desde ya, ustedes ya pasaron la materia, pero sí es necesario, obviamente, llevar un control de las notas. Frente al tema de las fallas, voy a cerrar este contenido programático para que nos veamos mejor. Frente a las fallas, ustedes saben, pierden la materia con 4 fallas. Entonces, por favor, es importante que asistamos a clases. ¿Sí? Yo creo que Gonzalo ha querido entrar a clase, pero supongo yo que tiene problemas e inconvenientes con su conectividad. Entonces, es importante que tengamos una muy buena conectividad, porque al momento de la transmisión que se haga en vivo de los ejercicios que vamos a hacer, no son ejercicios, discúlpenme, no son ejercicios. Sí, los podemos asumir como ejercicios, pero esto es radio en caliente. Entonces, como es radio en caliente, entonces sí nos toca acudir, obviamente, a una muy buena conexión en los momentos que toque, porque pues aquí no vamos a durar 2 horas leyendo noticias o haciendo un programa de radio, no, vamos a dedicar 15 minuticos. Y de estas 2 horas, 15 minuticos van a ser para la producción radial. Entonces, que esos 15 minuticos tengan muy buena conectividad para que por lo menos al momento en el que le demos paso o que la conductora o el conductor les den paso al micrófono, entonces ustedes puedan hablar o puedan presentar su noticia. ¿Listo? Muy bien, entonces háblenme ustedes, por favor, si están de acuerdo. Te escuchamos, Laura Epiayú. Sí, profe, estoy de acuerdo en hacer mucha práctica de radio, o sea, como hablar y todo eso, hacer programas de radio. Y, profe, yo tengo una pregunta, o sea, las noticias que vamos a dar a conocer, ¿tienen que ser redactadas por nosotros o de un periódico y decirlo? Estaba tomando nota, Laura. Claro, las noticias o que ustedes hacen tienen que ser obviamente sacadas de los portales de cualquiera que sea, si es periódico o físico o digital o virtual o cualquiera, de alguna manera tienen que ser redactadas también por ustedes. Entonces, Sí. por eso es importante que lo tengan muy presente, que la redacción viene desde ustedes. Sí, claro, yo tengo fuentes de información, pero tiene que ser redactado por ustedes. Ok, profe.
Y vamos a cubrir fuentes. Gracias, Berta. Entonces vamos a cubrir fuentes, ¿no? Yo no sé, ¿a quién le gusta deportes? Alguien dijo que le gustaba deportes, no sé si fue Brian o Gonzalo. Yo, profe Brian. Muy bien, entonces su fuente, ¿cuál va a ser? Pues, no sé, deportes, ¿cierto? Entonces va a buscar portales de deportes, noticias de deportes y él va a traer una noticia de deportes. Creo que este viernes juega la Selección Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces usted va a hacer la noticia sobre el partido de fútbol de la Selección Colombia. ¿A quién le gusta, no sé, política? A nadie, pero muy seguramente a todos les va a tocar hacer política. Profe ¿Sí? Laura Cárdenas alzó la mano por allá. Laura A Laura le gusta entonces la política. Listo, pues entonces ella se va a dedicar en su primera emisión contarnos sobre las noticias de política. ¿A quién le gustan las noticias económicas? O la información económica. A nadie, pero a todos nos va a tocar entonces hacer noticias económicas para poderlas leer acá. ¿A quién le gusta el periodismo internacional o noticias internacionales? Está levantando la mano Sharik, está levantando la mano Dayana. Claro, entonces ellos muy seguramente, ellas dos, tienen muy claras las elecciones del próximo de noviembre, perdón, en Estados Unidos, de Trump, entonces ellos ya conocen toda la historia sobre ese tema y nos van a traer las noticias internacionales. O quizá el conflicto que está sucediendo en este momento en Azerbaiyán y Armenia, por allá en los países de la cortina de humo, entonces lo tienen muy entendido y muy seguramente nos van a comentar ese tema. Porque recuerden que esta información goza de contexto, contexto. Escúchenme en un segundito, por favor. Muy bien. ¿Quién le gusta entonces entretenimiento? Estoy seguro que ahí todos levantan la mano. ¿Nadie? A mí, profe. Imposible que no les guste. ¿A quién? ¿Quién? A mí, profe, a mí también. Laura, María Fernanda. ¿Quién más? Yo también. ¿Quién más? Ana María. Les gusta el entretenimiento, entonces muy seguramente van a presentar ahí, ellos van a hacer la rec de la emisora que muy seguramente vamos a hacer acá y van a contar entonces las noticias del entretenimiento. El entretenimiento también es una forma de hacer noticias y es muy serio. Uno piensa que es lo más tonto que puede haber en los medios de comunicación, pero es muy serio hacer entretenimiento. Es demasiado serio. Por eso, pues de alguna manera goza de tanto rating el entretenimiento. Muy bien, ¿a quién le gustan los indicadores económicos? Creo que Nicole tiene cara de que le gusten los indicadores económicos. No. Entonces, ¿quién va a leer indicadores económicos? El valor del dólar, el valor del café, el barril de petróleo, ¿sí? La caída de las bolsas, todo este tipo de cosas. Es importante leerlo. ¿Sí? ¿Qué otra fuente puede haber que les guste? Cultura. A los que les guste cultura. Entonces, claro, las noticias sobre el cine, las noticias sobre las presentaciones en tal teatro, danza, bueno, todo este tipo de cosas, los próximos estrenos, todo ese tipo de información va en la cultura, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer entonces una pequeña explicación sobre los géneros periodísticos y los géneros literarios para que lo tengamos en cuenta. Permítanme, abro la pizarra.
Me informan, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, señor. Muy bien. Entonces tenemos acá los géneros periodísticos. ¿Sí? Y los géneros periodísticos es una forma de narrar el contenido noticioso o información noticiosa. A diferencia del contenido, a diferencia de los géneros literarios, que es una forma de narrar historias, ¿sí?, que apelan a la ficción, ¿sí? Apelan a la ficción. Es diferente porque estas no son ficciones. Esto no es ficcional, ¿sí? Los géneros no son ficcionales. Aquí son hechos. Los hechos son reales. Aquí no. Aquí son ficcionales, ¿sí? Aquí hacen parte también de la imaginación, ¿sí? Aquí acuden a la ciencia ficción o a la ficción, ¿sí? No es a la ciencia, no solo a la ciencia ficción, a la ficción, a inventarse historias, ¿sí? A crear historias. Entonces es totalmente diferente los géneros literarios y los géneros periodísticos. Muy bien, dentro de los géneros periodísticos tenemos obviamente la noticia, ¿sí? Tenemos el reportaje, tenemos la crónica, tenemos la entrevista. ¿Qué otra? Opinión. Tenemos la opinión, muy bien. Columna. La columna de opinión. Tenemos la editorial, ¿sí? Que pareciera que estas fueran iguales, pero no. La opinión es la opinión que yo doy como periodista, la editorial es la opinión del medio como tal, ¿sí? Del medio como empresa. Del medio como empresa. Estas son algunas de las que debemos tener en cuenta. Y en los géneros literarios, pues obviamente son. A ver, ayúdenme ustedes. Oratoria, cuento, novela. Novela. ¿Qué otra cosa? Poesía. Poesía. Poesía, sí. Prosa. ¿Qué otra? Ensayo. El ensayo, muy bien. El ensayo. El ensayo. Aquí voy a agregar uno. El informe. ¿Sí? El artículo. Aquí voy a agregar el dossier. ¿Sí? Entonces, todos estos apelan de alguna manera a la imaginación y a la ficción. Entonces, uno en un cuento, pues puede crear un cuento, pero entonces puede inventarle historias a ese cuento, puede darle ciertos poderes a los personajes, puede darle cierto toque psicológico a los personajes. La fábula, ¿sí? La fábula también. Y la fábula es muy, muy bella y muy bonita, ¿no? Porque personifica a los animales, le da voz a los animales. Así es la forma en la que se escribe la fábula y es muy bella, ¿no? Entonces, es muy bonito. Estos no, los géneros periodísticos son totalmente diferentes porque los géneros periodísticos sí son hechos reales. Usted cuenta hechos reales. La noticia es el ya, es el momento. La crónica y el reportaje son formas de noticia extendidas, mucho más grandes. Una juega con la descripción, el reportaje, y la otra juega con el tiempo, que es la crónica. ¿Sí? Que es totalmente diferente. Esta es de inmediatez. Esta es mucho más extendida, mucho más ampliada y acude a la descripción y a la investigación. Todos acuden a la investigación, pero pues esta dedica mucho tiempo a la investigación. Y la crónica juega mucho con la investigación, obviamente, pero con el tiempo
con el tiempo. Contar en pasado. Contar en pasado las historias. La entrevista es un diálogo, obviamente es el diálogo entre dos a través de un cuestionario estructurado sí, un cuestionario estructurado básicamente. Uno regularmente siempre cuando va a entrevistar a alguien se estudia el personaje y hace un cuestionario sobre eso. La opinión, pues es la opinión subjetiva que yo tengo sobre algún tema. La editorial es la opinión del medio de comunicación. Por ejemplo, en un tema específico. La noticia en algún momento sobre el matrimonio igualitario, ¿sí? Entonces, de pronto en el matrimonio igualitario, el medio, el tiempo, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Pero quizá de pronto yo que soy columnista, escribo y digo, no, pues yo sí estoy de acuerdo, pero el tiempo dirá, no, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y entonces ellos sacan una editorial grande diciendo, no, pues creemos en un país democrático, pero no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. Es la opinión del medio como tal, del medio. El informe, bueno, es un informe, es una investigación sobre algún tema en específico y el artículo, pues obviamente también hace parte de una información noticiosa que apela a la investigación. La oratoria es la posibilidad de dar discursos dentro de una escena. El cuento, pues es una forma de narrar de manera en prosa corta a través de unos personajes que pueden ser ficcionales o no. La novela es un cuento mucho más ampliado y más largo. La poesía pues tiene sus características particulares precisamente en los sonetos en los que se forma. La prosa es una de las maneras de narrar o contar historias, narraciones. El ensayo puede ser un ensayo científico o no. El dossier es un documento de científico investigado y la fábula pues obviamente es una narración corta que se le da valor o atributo de voz a los personajes inanimados. Como a los personajes animados o inanimados, como por ejemplo a los animales se le da voz, ¿sí? O a ciertos personajes inanimados que se le da voz. Muy bien. ¿Cuál de estos géneros periodísticos de alguna manera ustedes creen que podamos trabajar inicialmente en la emisora o en la radio? Noticia. ¿Cuál? Noticia. ¿Quiénes votan por noticia? Yo. Yo. Van 3. 3 contra 9 son 12. ¿Cuál otra podemos trabajar más rápido? El Opinión. ¿Cuál? Opinión. Opinión. La opinión. Listo, vamos a ponerle en otro color. Ponerlo en morado. ¿Quién más con la opinión? ¿Cuántos van? 2. Entonces ahí vamos 5 votos. Quedan 7 pendientes. Va ganando la noticia. ¿Quién más? ¿Entrevista? La entrevista. Muy bien. Entrevista, profe. Yo Van también 2 digo que la más. entrevista. Van 3 más. Van 2 más. Profe, entrevista. Entrevista 3 más. Van 8 votos. Entonces 5 noticia. 2 opinión. 3 entrevista. Profe, entrevista también. Yo. 4 por entrevista. También entrevista. Profe, yo también entrevista. 5 por entrevista. Bueno, va ganando entrevista y luego noticia. Y finalmente opinión. Pues sí, claro, todos los vamos a trabajar sin duda alguna. Pero pues en menor proporción se va a trabajar obviamente la crónica y el reportaje. Vamos a trabajar entonces entrevista y vamos a trabajar mucho noticia. Vamos a trabajar mucho entrevista, también noticia y de ahí en adelante los demás en menor proporción. Entendida la diferencia acá, en estos 20 días vamos a ampliar un poco cada uno de los géneros periodísticos, pero sí es importante que ustedes se lleven hoy la diferencia entre el género periodístico y el género literario. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a conformar los grupos de trabajo. Si somos 12, ¿cómo vamos a trabajar entonces las entrevistas? ¿Grupos de cuánto?
grupos de a dos, máximo tres. Ustedes definen. 3, profe. 3, profe, sí. De 3. Tres, listo. Entonces, háblenme por favor de los grupos. Profe, pero eso no influye, digamos, cuando vayamos a ir a la universidad. Para nada, en la universidad simplemente lo hacemos entre todos, pero acá en lo virtual sí lo podemos hacer por grupitos, más fácil. Por lo que, profesora, preguntamos, por lo que la profesora de la anterior asignatura nos dijo que iba a haber alternancia en grupos como de a 4 personas. Entonces, pues, por eso preguntamos. A mí no me han dicho mayor cosa de la alternancia. Tengo que averiguar bien eso con la doctora Claudia, pero pues no tiene sentido irnos solo cuatro, ¿no? Nos toca irnos por lo menos la mitad un día y la mitad otro día. ¿Les parece? Es mucho más fácil. Pero sí podemos hacer acá en lo virtual, sí podemos hacer grupos de tres. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces comiencen con los grupos. Háblenme por favor de los nombres. Profe, Fernanda Mendoza. María Fernanda. No, Fernanda, Dayana Mendoza. Ah, ya. Yo. Es que también me llamo Fernanda, entonces. Dayana Fernanda. Sí, señor. Lisette Lizarazo y Laura Cárdenas. Fernanda Mendoza. Lisette. Ese Lisette es con doble Z, ¿cierto? Sí, señor. Lizarazo. ¿Quién más? Y yo, Laura Cárdenas. Laura Cárdenas. Bueno, ustedes son el primer grupo. Segundo grupo. El segundo grupo. ¿Cómo lo van a trabajar? Yo les doy la opción de que ustedes escojan, ¿no? Si ustedes quieren, yo los armo, no hay ningún problema. Pero creo que es No, menos profe. democrático. Nicole Vargas, Ujú. Ana María Arias y Charit García. Charis García. Listo, tercer grupo. Brian Rincón, Ujú. Natalia Hernández y María Fernanda Rodríguez. Natalia Hernández. Uy, sí, anda perdida Natalia, no la he escuchado, solo la escuché en la presentación y nada más. ¿Y quién más? Y María Fernanda Rodríguez, o sea, yo. Ujú. María Fernanda Rodríguez. Listo, ¿quién más? El cuarto grupo, los que quedaron. Gonzalo, que no está. ¿Quién más? ¿No? ¿Sí Sí, está está, profe. Gonzalo? Listo, Gonzalo. ¿Quién más? Quedamos yo y Laura. Laura Epiayuy. ¿Quién más? Ashley Murillo. Ashley Murillo. Comandante, cuénteme. ¿Los camiones por dónde van?
Bueno, muy bien, les voy a presentar entonces cómo van a ser las entrevistas y cuál es el modelo que vamos a hacer de entrevistas para poder empezar entonces. El hecho de que hagamos entrevistas, ustedes se tendrán que imaginar quién es su interlocutor, entonces ustedes no pueden de alguna manera em, hacer entrevistas si no tienen un interlocutor, o si no, ¿cómo haríamos entonces? Yo los voy a dejar con un video. Con los videos de pizarra digital para que hagamos entonces entrevistas de pizarra digital. ¿Listo? Y les han recordado también que no hay que meterle tanta importancia a tantas cosas que no lo son o no lo merecen en la vida. Entonces los niños la verdad me llenaron de una energía maravillosa. Me encantaba todas sus ocurrencias, todo lo que salían todos los días, era como... Sean todos ustedes bienvenidos a Pizarra Digital, el espacio de Universitaria de Colombia donde conocemos acerca de diferentes personajes, de sus proyectos personales, de sus profesiones y también de su trayectoria artística. En el día de hoy nos estará acompañando un personaje que creo que todos lo hemos visto, la hemos visto en la pantalla chica de nuestro país, pero yo no soy solo, también me acompañan mis compañeros de estudios, Laura Ruiz y Andrés Clavio. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Oscar? Así es, el día de hoy nos encontramos muy emocionados y una expectativa con esta gran invitada. Ella es Lucia en la Puerta del Oro de Colombia, es modelo y además una amplia experiencia en el ámbito como presentadora de televisión. De acuerdo, compañeros, estoy seguro de que esta entrevista va a ser de gran ayuda para cada uno de nosotros, para nuestras futuras carreras, porque es una invitada muy especial, una de las personas más queridas de nuestro país. Así tú lo has dicho, Andrés, es que es la palma más linda de Colombia, imagínate. Ella es periodista con amplia experiencia, pues como tú lo hemos dicho, en la televisión, y le quiero dar la bienvenida oficial a Linda Palma, a Pizarra Italia Universitaria de Colombia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Oscar, Laura, Andrés, buenos días para ustedes, gracias por esta invitación. Bueno, la verdad, espero que hoy tengamos una entrevista súper relajada. Como yo siempre digo, la idea es que hablemos como amigos, ¿no? Y que le contemos a toda la gente las diferentes cosas que ustedes quieren saber sobre mí. Así que aquí estoy lista para que lo que me quieran preguntar, yo lo pueda responder. Ese es el ejercicio, entonces, que corresponde hacer precisamente para las entrevistas, tener un interlocutor pues, con el que podamos dialogar. Entonces, el primer grupo se va a encargar de conseguir la primera entrevista, que es Dayana, Lisset y Laura Cárdenas. ¿A quién van a traer? Nicole, Ana María y Charit se encargarán de la segunda entrevista, Brian, Natalia y María Fernanda la tercera, Gonzalo, Laura y Ashley la cuarta. Y lo van a hacer entonces uno por día, arrancando la próxima semana. El lunes, entonces, el lunes es festivo, ¿no? El martes, entonces Dayana, Lisset y Laura ya tienen su invitado o su invitada, ¿sí? Tienen que ser invitados de lujo. Invitados que nos ayuden a contribuir a este programa. ¿Quién puede ser? Profe, ¿tienen que ser famosos específicamente? Ojalá. Ojalá, claro que sí. Ya vieron a Linda Palma, ya trajimos a Linda Palma, trajimos a
Bueno, varios han estado en Pizarra Digital, entonces ya el Profe, programa. tiene que ser, digamos, como tal, un presentador, o sea, digamos, no puede ser como No, un empresario, algo así. sí, sí, claro, tú tienes que traer al empresario, o sea, al dueño de Bavaria, si estás hablando de un empresario, Ah, sí, sí, ¿sí? sí. ¿Sí? Un empresario, por ejemplo, Gonzalo va a traer aquí al presidente Duque a que lo entrevistamos aquí en Pizarra Digital. Tiene que ser el presidente Duque y Brian tiene que traer a Claudia López a que la podamos entrevistar acá, ¿sí? No necesariamente tienen que ser periodistas, tienen que ser que muevan la información y que muevan el contenido, ¿sí? Porque si traemos al vecino, claro, es fundamental el vecino, sin duda alguna, pero estoy seguro que no vamos a tener tanto movimiento como lo que tendríamos con una persona de estas. Entonces, ¿en quién están pensando, Dayana, Lisette, Laura? Profe, al director de Mercedes-Benz de ¿Director de? Bogotá. Mercedes-Benz o al gerente, la verdad. Vale, muy bien, claro, ese podría ser una opción. ¿Cuál otra opción? Si pueden ir pensando precisamente en esos personajes y también como es una entrevista tiene que ser estructurada, entonces tiene que haber un cuestionario antes de. ¿Sí? Para que pues de alguna manera no vayamos allá a improvisar ahí qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que tengo que decir o cómo tengo que decir. Ese es el ejercicio que hay que hacer entonces en las entrevistas. ¿Están de acuerdo o no? O podemos hacer uno con alguien más fácil como para tener un poquito de cancha y ahí sí nos enfrentamos a los personajes grandes. Charit la veo preocupada. Profe, pues yo digo que esta vida es de riesgos, ¿no? Entonces uno tiene que tomar riesgos. Sí, pero los No puede riesgos tampoco irse a lo más fácil. sí, está bien tomar el riesgo, pero sí también es bueno tener un entrenamiento previo para no embarrarla de entrada. Entonces, podemos utilizar personajes al principio que no sean tan trascendentales y al final sí tiene que ser un personaje, un super personaje, el Papa. ¿Sí? O, no sé, estoy inventando acá, Donald Trump, de cara a las elecciones. El voto latino y hablar del voto latino. ¿Sí? La idea es dejarlos un poco preocupados frente a este tema del ejercicio porque pues de aquí en adelante tenemos que vernos es en estas. Y como eso va a ser transmitido, porque pues es decir, eso no sé qué se hace y después yo lo hago, no, pues para eso está publicado en YouTube y luego se divulga en YouTube. Entonces está hecho para que todo el mundo lo vea. ¿Listo? Y para que todos lo todos lo tengan como referente. Preguntas aquí. Abro los micrófonos, por favor. Abren los micrófonos para que nos cuenten a todos cuáles son las inquietudes y dudas que tienen. Pregunten que no pasa absolutamente nada. Profe, ¿para cuándo se tiene que presentar? La próxima El semana. martes. O sea, el El martes. martes nosotras. El martes, Dayana. Entonces, ¿qué fecha es el martes? Ayúdenme, por favor. ¿13? 13, sí, señor. 13 de octubre. El 14 será Nicole, el grupo de Nicole. El 15 será el grupo de Brian. Y el 16 es el grupo de octubre, el grupo de Gonzalo. Y el 17 repite Dayan, el grupo de Dayan. Y de aquí en adelante todos los días hacer entrevistas. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? En la segunda hora. Entonces la segunda hora es de 11 a 12, entonces vamos a utilizar de 11 a 11 y 15, son solo 15 minutos esa entrevista. Y lo que podemos hacer en esa entrevista, ¿listo? ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O no las hacemos tan seguido? Como ustedes digan, tranquilos. No es una camisa de fuerza. No, profe, así está bien, porque pues también tenemos que hacer la práctica. Entonces, como que eso nos va a ayudar a practicar. Claro, no solo el tema de la práctica, sino también es que hay que cambiarlos con otros formatos, hay que combinarlo. Entonces, hay que hacer noticia en algún momento, hay que hacer un ejercicio de radioteatro de pronto para que tengan mayor confianza. ¿Qué tal que hagamos una radionovela bien chévere y bien buena y que podamos leerla en radio? ¿No les parece? Creo que pues yo digo que es mejor como alternar, ¿no? Pues Sí, empezar con entrevista y que en vez de que la siguiente sea una entrevista, hacer como otra cosa. sí, claro, hay que alternar. Este es el trabajo diario. Ese es el trabajo que vamos a hacer diario a partir del próximo martes. Pero hay que alternar. Por ejemplo, en la primera hora vamos a ver
no sé, vamos a leer noticia y entre todos hacemos el noticiero. Vamos a hacer una radionovela, entre todos leemos la radionovela. Vamos a colocar entonces los reportajes por grupo, hagamos un reportaje sobre diferentes temáticas. No, este es el diario para la universitaria, pero también hay un diario de clase que hay que hacerlo con otros formatos, con noticia, con crónica, con reportaje, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Nicole, no la veo muy convencida. Cuénteme, por favor. No, profe, pensando en quién podría uno pedirle el favor, pues contactar que le conteste, porque un ejercicio así similar pasó en la Santo Tomás y es que muy pocas veces como que contestaban. Entonces no sé, pues intentar. Entonces estaba pensando en eso. No va a ser difícil. Tranquila que ahora todo el mundo está dando entrevistas en esta virtualidad, así que no se preocupe. Va a ser interesante el ejercicio. Va a haber retos de donde, bueno, sí, pues busquemos el personaje. Y en otros, bueno, pues llevemos este porque no hubo nada más, no importa, pero igual de todas maneras hay que hacer el ejercicio, hay que aprender a hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien, muchachos, 11:50 de la mañana. Los voy a dejar entonces con estos 10 minuticos para que ustedes puedan descansar. Quiero antes de que se vayan, por favor, cuéntenme qué materia están viendo de 8 a 10 de la mañana. Páginas web. Empresas online y diseño web. Y diseño web. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿con quién? ¿Con Astrid o con Elki? Con Astrid. Bueno, muy bien. Entonces ahí podemos combinar precisamente el contenido digital en la página web que ustedes están haciendo. Y podemos hacer entonces un trabajo muy, muy interesante con ella, si se desea. Les pido por favor, Natalia, háblame por favor, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, profe, todo está bien. Bueno, muy bien. Listo, entonces para mañana, nuevamente presento la pantalla. Para mañana, vamos a hablar un poco sobre el derecho a la información y el derecho a la comunicación. ¿Listo? Ese será el segundo tema. Listo, profe. Y entre todos, entonces, vamos a leer las noticias. Yo mañana en la mañana se las envío, pero si ustedes pueden hacer el ejercicio de estar enterados un poco de la actualidad, entonces no olviden que yo mañana les voy a preguntar un poco de la actualidad. Espero muy temprano enviarles las noticias para que ustedes las puedan leer. Es un resumen de todas las noticias de todos los periódicos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, nacionales y regionales, algunos internacionales. Pero entonces ustedes le pegan la leyita y ahí se van enterando entonces de la información. ¿Listo? Los invito a que escuchen emisoras, universitarias, emisoras de noticias y emisoras de todo tipo, emisoras del mundo, y que se enteren entonces de la información. Felicitarlos entonces porque hayan estado en estas 2 horas un poco traumáticas para mí. Hoy tenía un poco complicado la mañana, pero yo espero que entonces en estos días se vaya mejorando. Voy a estar estos 3 primeros días un poquito embolatado, pero me comprometo obviamente a que sean muy agradables las clases, no se preocupen por las notas y muy seguramente entre todos vamos a construir un muy buen conocimiento en esta materia y que ustedes puedan aprender de todos estos 20 temas, por lo menos unos 5 bien trabajaditos. La idea no es aprendernos todo porque es imposible, por la falta de tiempo, pero estoy seguro que unos 5 temas que a ustedes les interesen sí lo pueden captar y de ahí en adelante ya queda un ejercicio bien interesante de ustedes de ser autodidactas. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde, que estén muy bien y bueno, entonces estamos muy pendientes para ir trabajando. Este contenido programático ya lo encuentran en la plataforma y poco a poco entonces vamos nutriendo los ejercicios en las clases o en la plataforma para que ustedes puedan tener el contenido anticipado. Una recomendación que me pidió la universitaria es que por favor deben estar registrados en la plataforma. Si no están registrados en la plataforma, deben tener en cuenta que es posible que no puedan ver sus notas al final. Entonces, por favor, regístrense en la plataforma. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, es que Sí. ahorita iba a inscribir pues la materia ahí en la plataforma, pero me parecía que la contraseña era incorrecta. ¿Qué contraseña le diste? No me acuerdo, pero eran como 2 palabras. Sí, debe decir radio diurna y es pegadito. Sí, pero... la R mayúscula y la D mayúscula, pero pegaditas. Listo, profe. ¿Sí? Radio diurna.
¿Listo? Mafe, adelante. No, pues que si no puede, porque a mí me pasó lo mismo, y intenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así me funcionó a mí. Sí, esa era la clave que tenía antes, del 1 al 6. Perfecto. Muy bien, entonces por favor inscríbanse en la materia. ¿Listo? Nicole, muchísimas gracias por el apoyo y por la ayuda. Yo arbitrariamente nombré a Nicole como la monitora, es la representante de ustedes. Entonces, pues ella ya creó el grupo y ahí va a llegar toda la información. ¿Listo? Entonces, estamos atentos a comenzar entonces a trabajar con las entrevistas y hacer de esta clase lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Que estén muy bien. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.